Ok, entonces nos quedamos en la clase anterior, si recuerdan. Habíamos visto primero los procesos isobáricos, adiabáticos, ¿no? Por ejemplo, cómo se forma o cómo se define la temperatura de rocío, y al final empezamos a ver la definición de la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Entonces, para recordarles, en este caso lo que se asumía era que teníamos un sistema heterogéneo, cerrado, donde teníamos no solamente aire seco y vapor de agua, pero además también agua líquida, ¿no? Entonces, digamos, este estado es inestable, y por lo tanto el sistema va a tratar de llegar al equilibrio a través de la evaporación. Entonces, mediante la evaporación va a ocurrir un cambio de temperatura, y justamente la temperatura de saturación es la que se denomina la temperatura de bulbo húmedo. Isobárica porque estamos asumiendo que la presión se mantiene constante. Y si recuerdan también, habíamos puesto este ejemplo. En este caso está conjunto de nubes, es un sistema de convectivo de mesoscala, y nuestro sistema sería justamente la masa de aire, que incluye el aire seco, el vapor de agua y el agua, y en este caso, que va a evaporarse de la lluvia, ¿no? Entonces, si recuerdan, les había hecho este esquema, ¿no? Donde, si alguien me puede decir qué significaba cada una de estas estructuras en términos de calor. ¿Nadie recuerda? Tengan en cuenta que ya en 2 semanas es el examen parcial, y les voy adelantando que va a ser presencial, así es que tienen menos oportunidades de copiar. Les conviene ir practicando, tratando de responder, como para que puedan ir afianzando lo que aprenden. Bueno, lo que había dicho era que, digamos, en la parte superior al nivel de enfriamiento, tenemos un calentamiento por la liberación de calor latente, ¿no? Tenemos la condensación, y esa condensación va a liberar calor. Por otro lado, debajo de este nivel vamos a tener enfriamiento, justamente por la evaporación de las partículas de lluvia. Entonces, digamos, este es el concepto general, y lo que nos habíamos quedado, no logré desarrollar, justamente es cómo llegamos a determinar la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, numéricamente, vamos a seguir el siguiente proceso. ¿Okay? Recuerden que la temperatura de punto de rocío, les dejé como ejercicio que leyeran la demostración en el libro de Sonis. Les vuelvo a repetir, no pido memorizar fórmulas o
ecuaciones o demostraciones, pero, digamos, teniendo el concepto básico, o sea, me refiero, se pueden hacer demostraciones simples teniendo conceptos básicos. Aquí estoy definiendo TW, debido a que en el libro está con esta definición. Bueno, en varios libros he visto esta definición. Entonces, habíamos dicho que en esta, nuevamente estamos considerando como sistema, un sistema heterogéneo de aire seco, vapor de agua y agua en su estado líquido, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cambio en el sistema, en este caso vamos a tener un cambio también en la entalpía. Y podemos definirla como el cambio del estado final, o perdón, la diferencia del estado final y el estado inicial, ¿no? Si ahora aplicamos este cambio de estado para cada uno de los componentes de nuestro sistema, vamos a tener por un lado el estado final tanto del aire seco como del vapor de agua y del agua líquida, menos el estado final, perdón, menos el estado inicial también del, del aire seco, del vapor de agua y del agua líquida. Otra forma de escribir esto, vamos a ver si puedo hablar. Es reescribiéndolo con la masa, ¿no? Para ya tener el valor también de entalpía específica. Entonces simplemente esto sería oh, aquí tengo que poner el índice también. Digamos una forma diferente de expresar. Y por lo que sabemos, la definición de calor latente está expresado en términos de la entalpía, ¿no? Del vapor de agua y del agua líquida. Y por otro lado tenemos también que la masa total es la masa total de agua, es la masa del vapor de agua y del agua en estado líquido, ¿no? Y esta es una cantidad que se conserva, es decir, que la masa total de agua también va a ser igual a la masa en el estado inicial, y esto va a ser igual a la masa en el estado final. Entonces vamos a tener que reescribir el cambio de entalpía en estos términos. Tenemos, por ejemplo,
solo considerando el aire seco, podríamos tener esta expresión. Luego podríamos, a ver, reescribir esta expresión, pero primero vamos a mantener la que sigue. Y pues esta expresión que está subrayada en verde es, puede estar expresada de esta forma, ¿no? Y bueno, continuamos con los otros términos, ¿no? Mm, mm, mm. Luego vamos a tener, quiero saber si no me salto ningún paso. Este término. Mm, mm, mm. Ok. Mm. De la misma forma, reemplazamos la masa total, en términos de la masa total. Ujú. Y ya podemos escribir nuevamente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este valor y este valor, y también, bueno, tenemos este valor y este valor, ¿no? Entonces así nos va a quedar y teniendo en cuenta la definición de la entalpía, digamos que esto es
podemos expresar de dos formas, ¿no? Teniendo en cuenta el componente de nuestro sistema homogéneo. En este caso para el agua líquida y en el otro caso para el aire seco. Entonces, teniendo en cuenta que el cambio de temperatura, es decir, TF menos TI, es relativamente pequeño, podemos también asumir que el calor latente de vaporización inicial va a ser igual al final, o simplemente no va a tener mucha variación. Entonces, si incluimos esta definición en la ecuación 1, vamos a tener que el cambio de la entalpía puede estar expresada por, en vez del cambio de entalpía, para cada componente por el cambio de temperatura. Y bueno, luego podemos dividir todos los términos entre MD. Y para recordar esta definición, nos va a dar la razón de mezcla, ¿no? Que es W o R en algunos libros. Entonces vamos a tener en este caso sería el vapor de agua o la razón de mezcla total del agua. Entonces, como les había dicho anteriormente, tanto el calor latente, la capacidad térmica, no van a depender de la temperatura, entonces, digamos, se van a mantener relativamente constantes. Y para recordarles esto, esta sería la razón de mezcla total del agua. Mejor en una nueva. Aquí viene lo interesante. En la forma diferencial de la ecuación anterior, vamos a tener el diferencial de la entalpía es igual a Cp más la razón de mezcla total por un diferencial de temperatura más el calor latente de vaporización por el diferencial de la razón de mezcla. Entonces, esta sería la ecuación 3. Y esta expresión esta es una expresión general para explicar el cambio de entalpía de un sistema heterogéneo cerrado, ¿no?
bueno, de un sistema heterogéneo. Durante ahora, en el caso de procesos isentrópicos, si recuerdan que es el término isentrópico, si no recuerdan, no hay cambio de entalpía, entonces tenemos y esto que nos indica en un proceso adiabático isobárico, en este caso el aire se va a enfriar por la evaporación del agua, el cambio de la temperatura se relaciona con el cambio de la temperatura se relaciona con el cambio de relación de mezcla. Entonces podemos decir que la temperatura final va a depender, perdón, no está bien. La temperatura final, no el cambio, sino solo la temperatura final, va a depender de la razón de mezcla total. Es decir, TF de la temperatura final va a ser mínima cuando la relación de mezcla total sea cero, ¿no? Pero la razón de mezcla total no puede ser cero, porque tenemos que tener en cuenta que la masa total es la masa del aire seco más la masa de vapor de agua, ¿no? En un proceso de cambio, definitivamente va a haber un proceso, por ejemplo, de enfriamiento adiabático, va a tener que ver necesariamente un cambio en la masa y no puede ser cero, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso es simplemente hacer una aproximación. Entonces, se hace una aproximación de que WT va a ser cercano a cero o se puede aproximar a cero, dado que MD es mucho mayor que MV. Entonces, a partir de esta aproximación se define la temperatura de bulbo húmedo. Donde tenemos que el T inicial va a ser un T, temperatura del ambiente. La temperatura final va a ser nuestra temperatura de bulbo húmedo. De la misma manera,
la razón de mezcla inicial es simplemente la razón de mezcla del aire. Y la razón de mezcla de la temperatura de bulbo húmedo va a ser la razón de mezcla de saturación sobre la superficie de agua. A una temperatura de medio. Entonces podemos vamos a ver esto. Reescribir la ecuación haciendo la aproximación, esta aproximación, y también reemplazando los valores para la temperatura de bulbo húmedo. Y esta ecuación es la que se conoce de hecho como ecuación ciclométrica. Entonces, despejando TW, se puede tener esta relación. Donde CP entre LV va a ser la constante ciclométrica. Y entonces ya tenemos, digamos, la definición numérica o matemática de cómo podemos obtener la temperatura de bulbo húmedo. Y ahora vamos a relacionar, o vamos a tratar de entender cuál es la relación entre la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío, ¿no? Que habíamos escogido esta nominación. Entonces, primero tenemos que considerar una aproximación sobre la relación de mezcla, ¿no? Si recuerdan, la relación de mezcla está definida de esta forma, pero la podemos aproximar, es lo que se considera en este caso, simplemente como esta relación, ¿no? Donde epsilon era el valor de RD sobre RU. Entonces podemos reescribir nuestra ecuación 4 la voy a copiar. Vamos a tener esta expresión. Donde CP es igual a CPD más esta expresión. Y además
si hacemos de nuevo que la temperatura inicial es la temperatura del aire, la temperatura final sería la temperatura de bulbo húmedo, y la presión de vapor final sería la presión, bueno, esto ya es por definición, ¿no? Por definición la presión final de vapor cumple que la presión de saturación está dada a una temperatura, a la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Eso es lo que habíamos visto aquí. Aquí. Entonces podemos reescribir nuevamente la ecuación. Y bueno, haciendo cambios en los términos, podemos despejar la presión de vapor inicial y escribirla en función, perdón, de la temperatura, de la presión de vapor inicial. Si recuerdan de la definición de la temperatura de bulbo, de la temperatura de rocío, tenemos que la presión de vapor en determinado lugar va a ser igual a la presión de vapor de saturación estimada a la temperatura de rocío. Y por eso podemos escribir en términos de la temperatura de punto de rocío. Donde esta diferencia se denomina depresión del bulbo húmedo. Ahora, como sabemos que esta depresión es mayor a 0, podemos decir que la presión de vapor de saturación a la temperatura de rocío también es menor a la presión de saturación de la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Y esto, como consecuencia, nos indica que la temperatura de rocío, de punto de rocío, es menor a la temperatura del bulbo húmedo. Si recuerdan por la ecuación de Clausius-Clapeyron, mejor algo así, lo vamos a escribir. Si recuerdan la ecuación de Clausius-Clapeyron, la presión de vapor depende de la temperatura, ¿no? Entonces, justamente por eso, por esta relación, digamos, podemos deducir esto. Ok, entonces finalmente tenemos
que nuestra relación, como se habrán dado cuenta, a lo largo del curso hemos definido varias temperaturas, ¿no? Entonces, aún faltan más, pero por el momento, para que tengan más o menos una idea de cómo es la relación de las temperaturas, la temperatura de punto de rocío sería menor a la temperatura de polvo húmedo, y esta es menor a la temperatura del ambiente, y esta sería menor a la temperatura virtual, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es la temperatura virtual? ¿Nadie? La temperatura del aire seco, profesor. Escribe tu nombre o tu código en el chat, por favor. Um, pasen por el chat. Bueno, no es, digamos, es un concepto más que, digamos, una cantidad que se observa, pero es un concepto en el que asumimos cuál es la temperatura del aire que tendría una parcela de aire seco. Y cuál el objetivo es, justo, bueno, se hacía este cálculo por la diferencia de densidades entre el aire húmedo y el aire seco. Entonces la temperatura es la temperatura que tendría una parcela de aire seco para igualar la densidad del aire húmedo a presión constante. ¿Ok? Entonces ya con esto al menos tenemos una idea de cómo varían las temperaturas. Y ahora vamos a ver ya, digamos, algo más aplicativo. Les había enseñado, por ejemplo, que ahora ya, digamos, viendo ya la parte aplicativa de la temperatura de polvo húmedo, eh, habíamos demostrado cuál era su relación con la razón de mezcla, ¿no? De saturación. Y, digamos, en la práctica, esta ecuación ciclométrica eh, se podría aplicar, y de hecho existen instrumentos donde, como pueden ver, el ciclómetro, en este caso el ciclómetro de onda, se tienen dos termómetros, con uno con una tela, está húmeda, para saturar eh, el aire por enfriamiento, ¿no? Entonces, de esta forma como, digamos, en la práctica se puede determinar la temperatura del bulbo húmedo. Y bueno, justamente debido a esta ecuación que les puse, la ecuación ciclométrica, se podría tener una función, ¿no? Podríamos tener valores para tanto la razón de mezcla como la temperatura y la temperatura del aire. Entonces, jugando con parámetros, existen varias tablas eh, para poder hallar la temperatura del bulbo húmedo, o también gráficos, ¿no? En este caso, me parece, que ya habrán visto en sus diagramas, cuando realizan diagramas termodinámicos,
han visto estas líneas, ¿no? En este caso de razón de mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pueden ver aquí es que mientras hay mayor diferencia entre, digamos, mayor sea la depresión de la temperatura y la temperatura de polvo húmedo, vamos a tener menor humedad relativa y también menor razón de mezcla, ¿no? En este libro, por ejemplo, la razón de mezcla la toman como R, pero en otros libros la toman como W. Entonces pueden ver cómo varía, ¿no? Cómo varía la temperatura, o en este caso la diferencia, la depresión del bulbo húmedo con la razón de mezcla. Y ya gráficamente cómo determinar esta presión, esta temperatura de bulbo húmedo. Nuevamente tendríamos que tener en cuenta la razón de mezcla, en este caso la razón de mezcla de saturación, ¿no? Y bueno, acá solo para remarcar que la razón de mezcla puede tener la nomenclatura de W o R. Y bueno, también para recordar que la razón de mezcla depende de la presión de vapor, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos el gráfico de temperatura versus razón de mezcla, que de alguna forma sería equivalente a tener el gráfico de temperatura con presión, ¿no? Que es lo que normalmente se hace. Pero dada esta relación, donde también se cumple esto, es decir, la razón de mezcla de saturación es proporcional a la presión de saturación. Entonces, tendríamos que, acá tenemos nuestra temperatura, y para tener la temperatura de bulbo húmedo vamos a necesitar enfriar, ¿no? Tenemos que bajar la temperatura, y para esto, para llegar a este punto, vamos a tener que evaporar el agua, ¿no? Hasta llegar a la temperatura donde, digamos, se obtiene esta razón de mezcla de saturación que es proporcional a la presión de saturación, ¿no? Y ya que aquí pueden ver también que de este gráfico podemos ver la temperatura de rocío, justamente en este caso, la temperatura de rocío, en la temperatura de rocío se mantiene la presión constante, ¿no? Entonces, digamos, este valor también se va a mantener constante. Bueno, perdón, este valor, ¿no? Y justamente a través de esta relación también se puede hallar la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Para enfriar nuestra parcela a una temperatura del ambiente, este proceso, la razón de mezcla va a cambiar, ¿no? Y esta razón, digamos, esta tasa de cambio es proporcional a el cambio en la razón de mezcla por el cambio de temperatura, ¿no? Que sería una constante, asumiendo que la diferencia de, digamos, el calor latente no varía mucho porque no depende de la temperatura. Entonces, justamente a partir del gráfico también podemos llegar a la misma ecuación, que es la ecuación psicométrica, es decir, haciendo las razones, la diferencia de estas temperaturas va a ser proporcional a la diferencia de la razón de mezcla. Entonces, digamos, esta es la forma de obtener o de explicar la temperatura de bulbo húmedo de manera gráfica, ¿no? Y como les digo, simplemente teniendo en cuenta las definiciones. En este caso estamos enfriando, es un proceso adiabático, no hay pérdida de calor, pero efectivamente tenemos un cambio en la temperatura, ¿no?
Entonces, esta temperatura se va a alcanzar cuando lleguemos a la razón de mezcla de saturación, que es proporcional a la presión de saturación. Y del mismo gráfico incluso podríamos determinar la temperatura de rocío, ¿no? Y incluso en este gráfico también podemos darnos cuenta que la temperatura de rocío es menor a la temperatura de volumen. Okay, entonces terminaríamos aquí con este proceso isobárico a un mismo nivel de superficie. Y ahora ya, como les había mencionado antes, esta es la primera parte. Ahora volvemos al movimiento vertical, ¿no? Entonces, en primer lugar, asumíamos que nuestro proceso ocurría en una superficie, es decir, en un solo nivel, donde la presión no cambiaba. Pero ahora ya vamos a retomar lo que es el ascenso o descenso de nuestra parcela. Pero, nuevamente, teniendo en cuenta el aire húmedo, ¿no? Entonces, aquí más que todo para recordar lo que era la temperatura potencial, que se define en un proceso adiabático, es justamente la temperatura que tendría la parcela de aire, ¿no? Entonces, esta temperatura que está, por ejemplo, dentro de esta burbuja, vendría a ser la temperatura potencial. Y es una cantidad que se va a conservar, ¿no? Es decir, que el cambio de temperatura potencial, o el diferencial de temperatura potencial, es cero. Entonces, si queremos aplicar esto, por ejemplo, al aire húmedo, podríamos nuevamente asumir el concepto de temperatura virtual, ¿no? En este caso, simplemente para lidiar con la diferencia de densidades. En este caso, la temperatura potencial virtual sería la temperatura que tomaría el aire seco si se expandiera o comprimiera adiabáticamente. Okay, entonces, esto solo es para recordar. Entonces, en este proceso de, digamos, ascenso adiabático, nuestro aire normalmente es seco, ¿no? Pero una vez que se llega a cierto nivel, el aire se va a saturar, ¿no? Entonces ya no va a tener, digamos, un ascenso de forma adiabática, sino que ya va a, digamos, ascender libremente, ¿no? Entonces, para eso se define esta, digamos, altura o este nivel en el que la parcela de aire va a alcanzar, digamos, su nivel de condensación. Entonces, aquí nuevamente vamos a ingresar a un nuevo concepto, pero básicamente es para tener, digamos, la referencia, ¿no? No es que existan 1.000.000 de temperaturas, pero la temperatura va a estar definida en función al proceso que vemos, y es por eso que suena un poco, digamos, engorroso tener tantas definiciones, pero simplemente están en función al proceso que estamos estudiando, ¿no? Entonces, en este caso, justamente se puede hallar la temperatura a partir de la cual la parcela de aire alcanza este nivel de condensación. Y bueno, esto de acá no he entrado en detalles en cómo deducir esta ecuación, simplemente demostrar que empíricamente se ha demostrado que puede obtenerse en función realmente de la razón de mezcla y de la temperatura del ambiente, ¿no? Pero este término, justamente este nivel, ya hayamos, digamos, se puede estimar la temperatura a partir de la cual la parcela alcanza este nivel, pero lo que nos interesaría especialmente es saber cuál es este nivel, ¿no? Cuál es la altura donde tenemos este nivel. Justamente lo vamos a ver aquí en esta forma gráfica, me parece que ustedes ya lo han visto también en práctica, entonces rápidamente vamos a recordar que
bueno, LSL por sus siglas en inglés, pero ya en español viene a ser lo que es el nivel de condensación por ascenso. Entonces, ya en este caso, ya no estamos hablando de aire seco, sino aire húmedo, o sea, justamente a partir eh, eh, a partir de este nivel, nuestra parcela va a estar, digamos, que a punto de saturarse, ¿no? Es justamente el nivel donde, a partir del cual ya va a empezar a condensar. Entonces, digamos, aquí nuestra parcela eh, de aire húmedo, obviamente, ya va a ir, se va elevando, pero sin alcanzar este nivel de condensación. Una vez que llega a este nivel, ya empieza el proceso de cambio de estado, ¿no? Entonces, por eso tenemos una curva diferente, porque ya implican otros procesos. Entonces, aquí, durante este cambio, pueden ver que la razón de mezcla de saturación llega a un punto en el que se va a cruzar, ¿no? Entonces, la razón de mezcla de saturación va a ir disminuyendo, o sea, se va a ir acercando hacia hacia lo que correspondería con la temperatura, en este caso la temperatura potencial, y una vez que la razón de mezcla de saturación eh, se iguala a la razón de mezcla obtenida para esta parcela, es que vamos a obtener el nivel de condensación por ascenso, ¿no? Entonces, si empezamos, por ejemplo, aquí en este punto A, el punto A está definido porque tiene una presión o una temperatura y una razón de mezcla particulares, ¿no? Entonces, mientras va subiendo, la razón de saturación va acercándose al valor de razón de mezcla de la parcela, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, esta diferencia va disminuyendo, y una vez que esta razón de mezcla de saturación es igual a la razón de mezcla de la parcela, es que se llegó al nivel de condensación por ascenso. Y bueno, aquí también pueden tener la temperatura de rocío, ¿no? Justamente en este punto, cuando, bueno, en este caso, a este punto, la temperatura de rocío sin cambiar la presión, este punto sería el equivalente a la temperatura de rocío del punto A, ¿no? De la eh, razón de mezcla y saturación para el punto A. Okay. Entonces, ahora vamos a ya entrar un poquito más, digamos, ir subiendo el nivel, ya llegamos al punto de condensación, y ahora vamos a tener eh, un, un proceso, ¿no? Un proceso de cambio de estado. Entonces, una vez que se alcanzó el nivel de condensación, ya, como les digo, en el caso del aire seco, la temperatura se conserva mientras asciende, pero en el caso del aire húmedo, una vez que se llega a cierto nivel, eh, a pesar de que el enfriamiento sigue siendo adiabático, es decir, no hay pérdida de calor dentro de la parcela, eh, sin embargo, existe un cambio de estado, ¿no? Y este cambio de estado no va a permitir que, por ejemplo, nuestra temperatura potencial se conserve. Entonces aquí, como les he escrito, eh, para una parcela de aire húmedo, antes de llegar a la condensación, tendríamos que no existe un cambio de calor, como aquí, y que el cambio de la temperatura potencial es cero. Pero una vez que se empieza a condensar el vapor de agua que se encuentra en la parcela, ya el cambio de estado
va a producir liberación de calor, ¿no? En este caso por condensación. Entonces, digamos, la temperatura potencial ya no se va a conservar. Y podemos estimar que el calor latente liberado es, digamos, en este caso, negativo porque es el calor que pierde la parcela de aire, y este sería el calor latente de condensación, y ese sería el cambio de masa, ¿no? Entonces, como hay un calor de pérdida, en términos de la humedad específica, podríamos reemplazar el cambio de masa eh, por, digamos, la humedad específica cuando se tiene un nivel de saturación, ¿no? Es por eso el subíndice. Simplemente aquí estamos cambiando esta expresión en términos de la forma diferencial, ¿no? Entonces es básicamente este proceso al que ahora estamos describiendo, eh, indica que esta condensación está ocurriendo debido al enfriamiento, ¿no? Al enfriamiento por ascenso. La parcela asciende y va a enfriar, va a comprimirse y va a liberar calor, ¿no? Cuando la humedad esté, o cuando el agua, perdón, esté saturada. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, haciendo unos cambios, vamos a tener que el cambio, bueno, esto está acá, perdón, teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, solo que está expresado, digamos, este es el cambio de calor, ¿no? Creo que aquí no lo especifiqué. Acá está, ¿no? Entonces, el cambio de calor está, según la primera ley de termodinámica, se puede expresar en términos de el logaritmo natural de la temperatura potencial. Pero ahora, teniendo en cuenta este cambio de estado, la liberación de calor latente, vamos a poder reemplazarlo o podemos reescribir la primera ley de la termodinámica con el cambio en la unidad específica, ¿no? Entonces, simplemente aquí pues, estamos reordenando y asumiendo, nuevamente, como les digo, el calor latente eh, no depende de la temperatura, ¿no? Entonces se asumen constantes. Y simplemente esto de acá nos va a permitir eh, definir que el diferencial de esta expresión va a ser cero. Entonces, a partir de esto podemos definir, ¿no? Una nueva temperatura, que es justamente la temperatura potencial equivalente, y el objetivo es, como pueden ver, que el objetivo es obtener una variable que se pueda conservar, ¿no? Entonces, en este caso, justamente pueden ver que esta expresión es a la que le definimos como temperatura potencial equivalente, donde nuevamente es un concepto en el que se asume que esta temperatura es aquella que una parcela tendría si condensara todo su vapor de agua, y se llevará hacia la superficie cuando el P sub 0 es cercano a 1000 hectopascales, de forma diabática, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, la temperatura potencial equivalente sí es una cantidad que se conserva. Entonces, a pesar de ser conceptos, son valores que se pueden calcular y que nos van a permitir estudiar los procesos de la atmósfera. Entonces, de manera gráfica, por ejemplo, para, digamos, eh, resaltar el concepto importante en esta definición de temperatura, es que antes de alcanzar el nivel de condensación por ascenso, tenemos que la temperatura potencial se va a conservar. Pero después de pasar este nivel y que empiece a producirse un cambio de estado, es decir, podemos ya tener nubes, la nube se está produciendo, en ese caso la temperatura potencial ya no se conserva, pero la temperatura potencial equivalente sí se va a conservar, ¿no?
Y de hecho esto es útil porque podemos utilizarlo como un indicador tanto de temperatura como de humedad, ¿no? Mientras más humedad haya en la parcela, va a haber más calor latente que pueda liberarse. Entonces, digamos, una mayor cantidad de temperatura potencial equivalente también nos va a dar una idea del contenido humedad. Entonces, estas son las ideas importantes que hay que tener en cuenta, y, digamos, la justificación de por qué es que tenemos tantas definiciones de temperaturas, ¿no? Pero, digamos, lo que buscamos, o lo que se busca siempre en ciencia, en meteorología, en ciencias atmosféricas, es tratar de simplificar, ¿no?, los procesos, hacer aproximaciones. Entonces siempre se va a tratar de simplificar estas ecuaciones que, incluyendo estos tipos de procesos, podrían resultar bastante complicados de expresarlas matemáticamente, ¿no? Entonces, digamos, una de las características que puede servir, que es bastante útil, es tener variables que no cambien, ¿no?, que se conservan. Entonces, por eso se busca, digamos, definir estas variables y trabajar con estas variables. Y ahora otro concepto que está ahí en relación con el aire húmedo y con los procesos verticales de ascenso y descenso, ya vendría a ser el gradiente adiabático húmedo, ¿no? Ahora no voy a entrar en detalles cómo definir o cómo hallar matemáticamente esta expresión, pero lo que sí, digamos, al menos por ahora, es tener en cuenta que, en primer lugar, cuando hablamos de gradiente adiabático, estamos refiriéndonos a cuál es la razón de cambio de la temperatura con la altura, ¿no? En este caso, estamos considerando el aire húmedo, por lo tanto, vamos a considerar el gradiente adiabático de, digamos, M, porque es moist, es húmedo, ¿no? Entonces, digamos, el gradiente adiabático del aire húmedo. Y bueno, si hacemos una relación entre el gradiente adiabático húmedo y el gradiente adiabático seco, estaría dada por esta expresión. Como pueden ver, es el mismo término, solo que en este caso tanto el calor latente como la temperatura están llevados al cuadrado, ¿no? Entonces, si analizamos esta expresión, vamos a ver que esta expresión es menor a 1, y por lo tanto, el gradiente adiabático húmedo va a ser menor al gradiente adiabático seco, ¿no? Y como pueden ver justamente en la gráfica, esto es lo que sucede en observaciones, ¿no?, en lo que vemos normalmente. Tenemos aquí el gradiente adiabático seco, digamos, esta pendiente, y ya cuando, bueno, digamos, esta es la forma teórica, ¿no? Cuando se eleva, cuando pasa el nivel de condensación, ven que la pendiente ya no es tan pronunciada, ¿no? Entonces el cambio de la temperatura según la altura es menor que, que en el gradiente adiabático seco, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que las parcelas se van a enfriar más lentamente cuando contienen aire húmedo que cuando solamente se considera el aire seco de forma adiabática, ¿no? Y esto es nuevamente porque en esta sección, digamos, el aire ya va a empezar a liberar calor. Por lo tanto, va a contrarrestar este enfriamiento, ¿no?, por ascenso. Ahora, bueno, no creen que me he olvidado, voy a volver a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Alguien ha hecho esta tarea? En otras palabras, ¿alguien puede explicarme este gráfico? O lo que entendieron de la pregunta, ¿por qué tenemos, o cuál es la importancia de la convección?
en términos del gradiente adiabático o del cambio de la temperatura con el turón. ¿Nadie? Profesora, me parece que la lectura trataba más que todo de- del equilibrio térmico en sus tres, bueno, ahí le dicen absorbentes gaseosos, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono, y cómo esos influían, ¿verdad? Sobre todo en las variaciones de las distribuciones y cómo esto afectaba en la estratosfera, ¿no? La variación de las gradientes. Okay. Sí, o sea, la lectura, digamos, era de referencia. Se habla, digamos, el tema principal de la lectura eh, tiene que ver con la influencia de los gases, ¿no? De los gases de efecto invernadero, del vapor de agua, eh, y bueno, como decías, su impacto en la estratosfera, pero hay una parte donde hablan de gradiente, ¿no? De cuál es, digamos, el gradiente y o la importancia del gradiente debido a la convección. Entonces, justamente por eso la pregunta no es, digamos, está enfocada a la importancia de la convección, ¿no? En términos del gradiente. Y cuando hablamos de equilibrio térmico, es básicamente el equilibrio de la temperatura. El equilibrio de la temperatura global en este caso. No recuerdo si era un modelo de una sola columna, o sea, un modelo idealizado, pero que sí, me parece que sí, el modelo bastante simple. Eh, pero lo que vendría a representar es simplemente la temperatura de equilibrio de la Tierra, ¿no? Ese sería la interpretación del equilibrio térmico. Bueno, ¿alguien más que haya leído, buscado algo? Eh, que pueda comentar o que quiera intentar o simplemente a partir de esta imagen interpretar. Profesora, a mí me gustaría intentar interpretar la imagen. Yo no leí la lectura, no pude asistir a la clase pasada. No ¿De acuerdo? sabía que se tenía que leer. Bueno, no, okay, ya van 2 semanas con este trabajo, pero igual intenta interpretarlo. Bueno, ahí, bueno, el gráfico que es donde dice dry adiabatic, es la diabática seca. También aparece eh, lo- la otra gráfica que es bueno, el equilibrio radiativo puro, que es menor a la diabática seca. Mm, bueno, yo lo entiendo más como si fuera algo así como, eh, ¿cómo se llama? Como una inversión térmica eh, hasta cierta parte de la atmósfera, porque bueno, va
justamente ese cambio más se da a partir, será de los 200 o 100 bueno, 100 milibares, donde se ve un cambio bastante importante. O bueno, a partir de los 100 milibares, ya estas temperaturas ya no varían tanto con respecto a a la presión. Mm, bueno, a más profundidad no podría interpretarlo, profesora. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Última oportunidad. ¿Alguien más? Bueno, se acabó la oportunidad. Los que han participado hoy van a tener medio punto más en el parcial, y la persona que leyó la lectura al menos hizo el trabajo, la tarea que ya, como les digo, va más de una semana, tiene medio punto más. ¿Ok? Entonces, me parece que tal vez esta sería la forma de estimularlos a que participen. Pero así va a quedar. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, para un poco corregir lo que su compañero estaba diciendo, bueno, este gráfico nos muestra el cambio de temperatura con la presión, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que tener en cuenta que la troposfera podría estar definida hasta entre 100 y 200 hectopascales, ¿no? Entonces, en este rango lo que vamos a esperar es que la temperatura disminuya con la altura, ¿no? Pero a niveles ya de estratosfera vamos a tener un cambio en este gradiente, la variación de la temperatura con la altura. Entonces, por eso es que vemos, digamos, lo que aparentemente pareciera una inversión, ¿no? Pero simplemente que no estamos hablando de la troposfera en esta región. Entonces, estas líneas no nos indican, digamos, directamente el gradiente dinámico, es simplemente la temperatura que correspondería a determinado gradiente, ¿no? Entonces, primero, para explicar tal vez lo que, digamos, tenían que haber entendido si leían al menos una parte del artículo, es justamente este término de equilibrio radiativo puro, ¿no? De todas maneras, digamos, es algo que podríamos tratar de deducir por el término. Entonces, aquí la única, digamos, un equilibrio radiativo es en el que solamente vamos a tener en cuenta el intercambio de calor por radiación. No va a haber, digamos, en este mundo, en esta simulación, no existe la convección. No hay ascenso ni descenso de aire, o de masas o partículas o parcelas de aire. Entonces, si es que no hubiera ningún movimiento vertical del aire,
este sería el perfil de temperatura que se obtendría en la atmósfera. Como pueden ver, comparándola con otros perfiles de temperatura, este perfil es excesivamente, en primer lugar, caliente en la superficie, son 340 Kelvin, que me parece que son, a ver, 90 grados. Es un calor excesivo en la superficie, pero por otro lado pueden ver que en general la troposfera está bastante más fría comparada con estas otras líneas de temperatura. Estos perfiles de temperatura, cada uno corresponde, si consideramos un ascenso diabático seco, o sea, simplemente nada de aire húmedo, simplemente aire seco, y pueden ver que el perfil de temperatura va cambiando, ¿no? Mientras que si ahora consideramos otro perfil, de hecho bueno, es una aproximación del gradiente diabático húmedo, ya va, digamos, la temperatura de la troposfera va aumentando, ¿no? Entonces, en primer lugar, si es que no se considerara la convección, la temperatura del planeta, la temperatura de la Tierra, el perfil de la temperatura de la Tierra sería irreal, no podría suceder, ¿no? En primer lugar, tenemos una temperatura superficial demasiado alta, y tenemos una atmósfera más fría, y bueno, este punto donde ven que, digamos, la tendencia de la temperatura cambia, en este caso está disminuyendo con la altura, aquí está aumentando con la altura, es básicamente la indicación de el cambio de troposfera a estratosfera, ¿no? Entonces, este punto es denominado tropopausa. Entonces, pueden ver que la tropopausa está más baja que cuando se considera la convección, básicamente, ¿no? Entonces, aquí encontré otra imagen donde trataban de replicar este estudio. Me parece que utilizaron algunos datos diferentes, pero como pueden ver, la línea azul vendría a ser solamente radiación, equilibrio de la radiación pura, sin nada de convección, y la raya negra ya vendría a ser lo que se observa, ¿no? Entonces pueden ver justamente esta gran diferencia, tanto en la superficie como en general en la troposfera y tropopausa, ¿no? Entonces, en simples palabras, lo que quería que entendieran era que la importancia de la convección es justamente que ayuda a mantener una temperatura, ayuda a determinar la temperatura en la atmósfera, ¿no? Especialmente si tenemos procesos de condensación, porque como acabamos de ver, cuando el aire se condensa va a liberar calor, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a contribuir con que la temperatura, digamos, tenga esta forma que es la que observamos, ¿no? Bueno, en este caso, justamente el autor lo que hizo era, primero quería probar su modelo, ¿no? Primero simplemente utilizó un equilibrio donde solo consideraba radiación, y se dio cuenta que era, digamos, irrealista. Cuando ya empezó a incluir procesos de convección, o sea, poniendo como con la condición de que el ascenso o descenso del aire tenía que ser, estar en función a un gradiente, un determinado valor, se dio cuenta que el perfil de temperatura de la Tierra cambiaba, ¿no? Y ya una vez que, digamos, definió esto, ya empezó a cambiar, ¿no? En el aire, cambiar el vapor, quitar el vapor de agua, quitar otros gases de efecto invernadero, y ver cuál era el efecto, ¿no? Cuál era el efecto final de la temperatura. Y bueno, otro concepto que tal vez sería interesante que supieran es que esto es un modelo idealizado, ¿no? Digamos, no existe en realidad, pero algo que se utiliza bastante es el modelo de equilibrio de radiativo convectivo,
es decir, donde asumen que todo lo que el calor o el balance de la radiación, o el balance por radiación se va a ver compensado por la convección. Es decir, la radiación se divide en que primero tenemos radiación de onda corta y luego tenemos emisión de onda larga, ¿no? En teoría, o según este modelo, si solo consideramos ese balance de onda corta, onda larga, vamos a tener una atmósfera bastante fría. Si consideramos la convección, vamos a tener una atmósfera con temperaturas más reales. Bueno, eso era todo. Entonces, es un estudio, como les digo, digamos, es el primer estudio que llevó a este autor, digamos, a publicar su estudio clave, ¿no? Justamente por el cual se le otorgó el premio Nobel el año pasado. Por eso me parecía interesante que al menos intentaran conocer o tratar de entender, digamos, es algo básico que le ha dado lugar a un aporte bastante importante en las ciencias climáticas. Ok, entonces eso sería todo. Como les dije, ¿tienen preguntas para el trabajo final?